encuentro en el centro arqueológico de Cobá, a 1 hora de Tulum más o menos. Es impresionante, muy parecido al de Guatemala, a Petén, pero lindo, lindo. Este es el segundo edificio más alto. Estamos entrando en un pasillo maya con 3 argentinos más. Oh my god, esto es medio raro, se ve, ¿eh? ¿Por qué no hizo entrar acá el tipo? Claro que estoy en Cobá. No hay víbora acá, ¿no? Oh my god. Este túnel se va achicando y dicen que es porque uno tiene que entrar agachado y purificado para las ceremonias mayas. Esa era la visión. Por eso no hizo entrar, muy fresco se veía. Acá voy en la bicicleta, hay 3 boludos caminando acá. 3 boludos caminando. Chao, cuídense. Bueno, la pirámide de Cobá está a 2 kilómetros y yo me tomé una bicicleta como esa. Y acá vamos, amigo. Rodrigo, muy bien. Acá estoy en un palacio de la clase alta. Estoy con unos catalanes, muy simpáticos, muy simpáticos. Esta es la segunda cancha de pelota, pero acá es donde practicaban, ¿no? Después voy a ir a la principal donde jugaban y voy a explicar el juego porque el guía lo explicó de una forma increíble. Una calavera de piedra en el medio porque, bueno, el que ganaba lo decapitaban, ¿no? Y los aros son mucho más chicos. Ahora yo después les voy a mostrar el otro de la principal porque, claro, había que practicar. Esto es restos de un camino que iba de acá a Chichén Itzá, que está a 3 horas más o menos, en auto. Y los hacían de piedra como los romanos. Qué interesante, ¿eh? Esta torre gigante es el observatorio. No es hueca, solamente estaban arriba en el camino que conectaba las distintas ciudades para ver quién venía y si venían comerciantes, cómo cobrar. Mi pregunta a todo el mundo es: ¿qué pasó con los mayas? ¿Por qué se fueron de acá? Porque se fueron antes de que lleguen los españoles. Y bueno, dice que el terreno no es muy bueno para la agricultura, que es lo que ellos predicaban, y que se fueron al sur, a la zona de Guatemala. Y entonces mi pregunta es: ¿por qué estos edificios impresionantes de grandes? Bueno, porque hubo como un calentamiento global en esa época y precisaron hacer esto para adorar a los dioses, para que mande lluvia durante un periodo largo de tiempo. Entonces el tema de que los españoles destruyeron esta cultura no es tan cierta. En realidad tiene que ver con cuando emigraron los mayas justamente a otras ciudades donde eran un poco más propicias para vivir, ¿no? Y lo que sí también, como la película Apocalipto, se peleaban entre las tribus y se exterminaban. Eso era una de las cuestiones. Esto fue mucho antes de que llegara Europa en 1492. Algo interesante, que toda esta ciudad maya, del periodo donde estaba la seca, la lluvia, no había lluvia, por eso adoraban al dios de la lluvia, está poblado de lagos. Todos estos lagos llenos de cocodrilos. Miren esto. Este templo sagrado es mucho más grande que Chichén Itzá. Es impresionante. 120 escalones, si mal no recuerdo. Wow. En Chichén Itzá había 2 culturas, la maya y también la tolteca. Acá es solamente maya. ¿Y cuál es la diferencia? Las puntas son redondeadas, mientras que los toltecas eran puntas cuadradas. Por eso se ven bien marcadas las escaleras. Tremendo templo. Y todos los lugares tienen estas pequeñas casillas con una piedra donde se hacían las ofrendas. Ahora voy a hablar en la cancha de pelota de las ofrendas. Estructuras como esta eran usadas para escribir la historia de este pueblo maya. Se encuentran por todos lados, bloques de piedra gigantes. Esta ciudad tenía 70 kilómetros de longitud y vivían 50.000 personas, para que vean lo grande que era, ¿no? Obviamente, como se dedicaban a la agricultura, este terreno se les complicaba bastante dedicarse. Acá, mientras paseamos con Rodrigo, les cuento que los mayas tenían
distintas clases sociales, ¿no? Estaba la realeza, después estaban los gobernantes, los guerreros y después venía la clase baja, que era la que se dedicaba a la agricultura. La clase baja vivía alrededor de la ciudad, en Muy bien. chozas o cabañas, Muy bien. que se dedicaban mucho a la agricultura, a la pesca, al comercio, al trueque. Muy bien. Y pues normalmente pues ellos daban ofrenda a los gobernantes. Eran politeístas y obviamente el que mandaba era el sacerdote. No eran imperialistas como los aztecas, por ejemplo. Pero bueno, es interesante todo esto. Ahora voy al juego de pelota y voy a contar algunas cuestiones de quién jugaba y cómo era que se jugaba en la cancha. Muchos se preguntan cómo llevaban los bloques de piedra, ¿no? Y no era con ruedas, porque si bien existía la rueda por estos lugares, como el dios máximo era el sol, era como faltarle respeto al sol usar algo redondo. Convirtiendo en un especialista maya. Curiosidad, los que trabajan acá en Cobán y en toda esta parte en Chichén Itzá son mayas, son descendientes de los mayas, ¿no? Sí, así es. Y hablan maya, la lengua maya. Cancha de pelota de Cobá. Jugaban 4 jugadores, eran de clase baja. Había 4 clases y el que ganaba, el que hacía el gol, el tanto en ese lugar, era sacrificado y se entregaba a los dioses. El que hacía el gol era entregado a los dioses, por supuesto. El otro y la familia del que era decapitado ascendía de clase. Esa era la cuestión. ¿Qué pasaba con el que perdía? Bueno, el que perdía bajaba de clase justamente y te venía una sola chance para jugar nuevamente a este juego. Si no, se quedaba de por vida en la clase más baja, que era la que hacía los trabajos más importantes en toda esta zona, ¿no? ¿Cómo era el juego? A diferencia de Chichén Itzá, que jugaba 7 contra 7, que eran 2 contra 2, y había que invocarla en ese agujerito, y jugaban con pelotas de caucho, y solamente con la cadera. Había que pegarle con la cadera. Obviamente los jugadores se concentraban en un lugar que está acá a un costadito, oraban a su Dios, y bueno, y a jugar, y a hacer el gol, y a morir. No quiero dejar pasar este palo borracho, acá en la cancha de pelota al lado, que era el árbol sagrado de los mayas. ¿Y a dónde iba a parar el alma del que ganaba y hacía el gol? Ahí, en ese agujerito. Se iba al inframundo, que sería como el infierno. Y una vez en el inframundo, era levantado por los dioses en el mismo lugar sagrado de realeza. Esa era toda la cuestión, por eso sacrificaban a los mejores. Vuelvo a decir, estas ciudades fueron hechas en un periodo básicamente de sequía. Parece que, por ejemplo, por 18 años no llovió en este lugar. Entonces se erigieron esos lugares y acá, casualmente, no se hacían sacrificios humanos. Sacrificios humanos eran en Chichén Itzá, que queda acá a 2 horas y media en auto, y obviamente porque había mezcla de la cultura tolteca. Pero al no llover, acá empezaron a hacerlo también. Acá el amigo me va a vender un coco. Vamos a ver si está rico. Le hicieron un agujerito y le metemos el popote. ¿Tienes un agua de comer? A ver. Podría haber estado más frío, esa es la verdad. Pero es riquísimo. Acá con el coco. Saca el coco. ¿Zafa?